Buenas tardes para todos, bienvenidos al curso de protección radiológica. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña revisión de la física de las radiaciones. Dejamos en el módulo un material sencillo que resume lo que necesitamos saber acerca de las físicas de las radiaciones, la aplicación y algunos parámetros que nos van a ayudar a comprender un poco mejor la protección radiológica. El objetivo principal de este módulo es familiarizarnos con el conocimiento básico de física de las radiaciones ionizantes y su aplicación. Por eso vamos a abordar este módulo podríamos decirlo como en tres líneas principales, que sería la física de las radiaciones, la interacción de la radiación ionizante con la materia y el decaimiento radiactivo. Bueno, hasta ahora hemos desarrollado nuestras vidas en presencia de radiación. No es algo que haya sido generado, fomentado o creado por el hombre. Sí hemos hecho algunos ajustes, pero estamos en permanente contacto con la radiación ionizante, contacto entre comillas. Eso quiere decir que la radiación ha estado presente todo el tiempo, que existe una contribución de radiación ionizante de manera natural, sin necesidad de que se esté haciendo ningún tipo de aplicación. En esta imagen vemos el porcentaje de la exposición a radiación ionizantes. Encontramos que en la corteza terrestre hay una serie de radioisótopos o elementos radiactivos que emiten de forma natural radiación. Todos conocemos o hemos estado en algún momento asociados a las aplicaciones médicas, como por ejemplo que nos hayan hecho una radiografía, una gamografía, alguna radioterapia, o si no alguno de nuestros familiares. También sabemos que algunos de los alimentos que ingerimos, ejemplo el banano, tienen potasio 40, las almendras, la carne, hay varios productos que cuentan o tienen elementos que emiten radiación sin que estos sean pues tóxicos o dañinos para nuestro organismo, por ponerlo en esos términos. También tenemos una contribución o una exposición a radiaciones por la producción de energía eléctrica de origen nuclear, también la procedente del espacio exterior y pues también en aplicaciones industriales, que es con lo que probablemente estamos más relacionados en este momento. En esta imagen observamos algunos de los radionúclidos presentes en la Tierra, que son emisores de radiación de manera natural, como el uranio 238, que tiene un tiempo de vida media de 4.490 millones de años, el torio 232 con 14.000 millones de años, el renio 220, 222, el potasio 40, que era el que les colocaba de ejemplo en la diapositiva anterior, con 12 millones de años, más o menos. Entonces podríamos concluir que a partir de esa radiación natural presente en la corteza terrestre, pues, rayos cósmicos, en fin, pues vamos a tener una irradiación externa. En algún momento vamos a tener contacto con esa radiación o podríamos en determinada situación tener una contaminación. En esta imagen vemos los modos de exposición. Entonces tengo una exposición externa y podría tener una exposición interna, es decir, por inhalación, ingestión. Normalmente esa exposición interna se aprovecha o es usada en el área médica. Entonces, la inyección a partir de materiales radiactivos que tienen tiempos de vida media muy cortos, que ya lo vamos a explicar, y energías necesarias para obtener una imagen o para hacer que nos ayude para diagnóstico o para tratamiento. En esta imagen que tenemos acá, tenemos el espectro electromagnético. El espectro electromagnético nos muestra todas las ondas que existen en nuestro alrededor, en el universo como tal. Es muy importante conocer estas radiaciones que tenemos acá.
porque dependiendo de su longitud de onda, de su frecuencia y de su energía, estas pueden ser ionizantes o no ionizantes. Ya vamos a entrar a mirar qué es ionización, pero para poder caracterizarlas y así no tener tanto miedo, digamos a la hora de conocer todo el espectro, pues podemos saber cuándo son ionizantes y cuándo no. Aquí tenemos ondas de longitud de onda muy grandes, del orden del tamaño de un campo de fútbol, ¿sí? Recordemos que todas estas ondas tienen una propiedad muy diferente a las ondas mecánicas, es decir, a las ondas, por ejemplo, del mar, o a una onda de sonido, o a la onda que vemos cuando se salta un lazo, se mueve una cuerda, que son ondas que necesitan un medio para propagarse. Mientras que la luz, que es donde está metido esto, las ondas de radio, las microondas, etc., no necesitan un medio para propagarse y viajan a la velocidad de la luz, que es algo también muy importante. Esas ondas no las vemos, pero las podemos percibir con diferentes maneras, con antenas de radio o generando magnetrones para que haya microondas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a mirar cada uno de los pedacitos de este espectro electromagnético que nos ayuda un poquito más a entender toda esta parte física de la naturaleza que es tan importante. Como les decía, aquí vamos a tener una caracterización por longitud de onda, de unas muy grandes a unas extremadamente pequeñas. Entre las más grandes tenemos las ondas de radio AM y FM. Estas ondas pueden ser del orden de 10 a la 3, 10 a la 2, para que sepamos un poco, es del tamaño de un campo de fútbol, de una casa o de un bote de basura, más o menos. Es donde tenemos nuestra radiación de FM, AM, que son las ondas de radio de onda corta y onda larga. Son de muy bajita frecuencia, porque miren que no hay pocas repeticiones, no se les olvide que frecuencia es el número de repeticiones en un tiempo. 5 veces al día, por ejemplo, es una frecuencia en lo que les llama, que lo llaman a uno, o diferentes frecuencias que se pueden relacionar en la vida diaria. O sea que tenemos muy bajita frecuencia en nuestra onda. Y también por ende tenemos muy poca energía. Tenemos energías de la menos 7, la menos 6, como 0,0000 electronvoltios, son muy pequeñas. Luego de estas vienen las ondas microondas. Las ondas microondas pueden ser del tamaño de una uña, del orden de los centímetros. Aquí en las microondas pues está el horno microondas que seguramente tienen en la casa o que han visto, que han calentado en el trabajo en algún momento. También están los resonadores magnéticos, si alguna vez han hecho una resonancia magnética en la rodilla, que en el cerebro, en una extremidad o qué sé yo, también son de ese mismo orden, son de la misma magnitud, y también están las ondas de los celulares. Los celulares son ondas microondas. Aquí ya hay un poquitico más de frecuencia, ya su longitud de ondas de los centímetros es mucho más pequeña que las anteriores. Entonces, para que tengamos en cuenta que es muy importante también ver que las ondas microondas son radiaciones no ionizantes, tienen muy poquita energía para causar un efecto biológico significativo al ser humano, que digamos uno de los mitos en que dicen que los microondas producen cáncer, no necesariamente. En realidad no se ha comprobado nunca que lo hagan porque tienen muy poca energía. Después siguen entre los microondas está un poquitico más bajito, que están también eh, en los radares, por ejemplo. Allá podemos entrar a mirar el infrarrojo. El infrarrojo es el que está, las ondas que tiene el control remoto. O no sé si se recuerdan, en algunos años se podía pasar música por infrarrojos, que era algo que se demoraba bastante tiempo. Y los infrarrojos ya son del tamaño de una célula, son mucho más pequeñas, son mucho más pequeñitas. Y es para que tengamos cuidado con esa parte. Los infrarrojos son ondas también más pequeñas, pero aún así no tienen suficiente energía para ionizar. Luego ya tenemos el único pedazo de todo este espectro que podemos ver, este que está acá, el espectro visible. Ahí tenemos los colores. El primerito, bueno, de mayor longitud de onda menor, tenemos el rojo terminando en el violeta. Después del violeta tenemos los ultravioletas. Ahí tenemos diferentes tipos de ultravioletas. Los ultravioletas no son ionizantes, a pesar de que, digamos, ustedes pueden ver aquí un pedazo. Esas energías son muy cercanas al Sol. Ahí sí serían ionizantes. Para nosotros llegan energías, siguen siendo rayos ultravioleta, pero de una energía mucho más baja. Por lo tanto, no son ionizantes. Sin embargo, ya después tenemos los rayos X. Los rayos X sí son ionizantes claramente. Cuando le hacen una radiografía se está ionizando.
Tenemos los rayos X duros, tenemos los rayos gamma, y ya todo eso es lo que ustedes pueden llegar a trabajar o han trabajado, que es con radiaciones ionizantes, con radiaciones gamma y neutrones, con fuentes de americio, californio, cesio, etcétera, usadas en su práctica. Y aquí tenemos muchísima frecuencia, y lo más importante de todo, tenemos una gran energía, tenemos energía de millones de electronvoltios, mega electronvoltios. Eso significa que pueden desprender más fácil electrones. Cuando veamos ionización van a entender un poco más eso. Entonces aquí les presento el espectro electromagnético, donde están todas las ondas que no percibimos, salvo el visible, pero que nos acompañan diariamente, desde escuchar radio hasta una radiografía o hacer perfilaje en pozos petroleros. Bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar un poco de la física de las radiaciones. Reitero, vamos a hacerlo en un lenguaje muy sencillo, seguramente para los que conocen o tienen claridad del tema, pues les va a parecer demasiado fácil y en términos que no nos genere mayor dificultad. Esta es una parte de una presentación del Organismo Internacional de Energía Atómica, usada para entrenamiento en protección radiológica en medicina nuclear. ¿Por qué la vamos a usar? Porque es muy puntual, porque se ajusta al tipo de operación que ustedes realizan y porque trae una herramienta muy sencilla. Entonces, para poder hablar de la física de las radiaciones nos vamos a ir a lo más pequeño, que es la estructura atómica. Todos sabemos pues que los átomos forman elementos, estos forman compuestos y de esa forma se puede o se podría hablar de dónde o cómo se generan las radiaciones ionizantes, en este caso. Lo que vemos acá es una estructura del átomo. El átomo está compuesto por protones, neutrones, los protones que cuentan con carga positiva, los neutrones que no tienen carga y los electrones que están en sus órbitas con sus diferentes niveles que son negativos. Bueno, acá vemos la representación de un átomo de un elemento. Vamos a sacar unas conclusiones a partir de lo que dijimos en la diapositiva anterior. En el núcleo tenemos dos tipos de partículas, los nucleones que están formados por protones y neutrones. Ya dijimos que los protones tienen la misma carga eléctrica que el electrón, solo que los protones son positivos, los electrones son negativos, que el número de protones que existen en el núcleo de un elemento lo vamos a denominar el número atómico, que lo vamos a representar con la letra Z, así como vemos en el esquema. Ese número total de los nucleones existentes en el núcleo de un átomo lo vamos a llamar el número másico y lo vamos a representar con la letra A. Y pues el número de neutrones pues va a ser con la letra N. Entonces, la masa atómica la voy a colocar en la parte superior izquierda, el número atómico, que es el número de protones, perdón, de ese átomo, en la parte inferior, y el número de neutrones en la parte derecha inferior derecha. Algo que es importante también es, como decíamos en lo anterior, pues que los átomos de un mismo elemento químico poseen el mismo número de protones y por tanto de electrones, pero en algunas oportunidades pueden diferir ese número de neutrones. Es decir, que o vamos a denominar isótopos a los átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número de protones y de electrones, pero tienen diferente número de neutrones. Los isótopos tienen un mismo número atómico, distinto número másico, pero pues difieren del número de neutrones.
Existen diferentes modelos atómicos y el modelo atómico que tenemos el núcleo y diferentes niveles de orbitales donde van a ir creciendo energía. Entre más externo, más energía va a estar. Eso es lo que se conoce como niveles electrónicos. Vale la pena acotar esto porque más adelante vamos a ver excitación y desexcitación, que es pasar de un nivel a otro, ya sea superior o inferior. Entonces tener muy en cuenta que los niveles de energía en cada uno de nuestros átomos, pues bueno, el 1 es el que está más cercano siempre al núcleo y vamos subiendo 2, 3, los que sean necesarios y los que haya. Eso es lo que se conoce como niveles de energía en los átomos. Tal vez esta imagen sea un poco complicada, no obstante, es muy útil para que entendamos los diferentes procesos que intervienen en la excitación y desexcitación en el núcleo en términos de energía. Es decir, cuando se excita un núcleo, como es este caso, pasa de un nivel a otro nivel, aquí estamos desexcitando, pasando a niveles superiores, se da una cierta energía para que eso suceda. Para desexcitarse, el electrón pasa de un nivel superior a uno inferior. Cuando eso suceda, la radiación se produce una radiación electromagnética debido a esa desexcitación, y a eso es lo que llamamos un rayo gamma. La energía del rayo gamma será la diferencia de energías entre los diferentes niveles de energía del núcleo. Es decir, la energía que se perdió de aquí a acá al desexcitarse, pues ese va a ser el valor de la energía del rayo gamma. Entonces, resumiendo, para que quede claro y no nos compliquemos la vida, si le agregamos energía vamos a tener una excitación, pero cuando se desexcita se produce la energía y ahí se puede producir radiación gamma. Esta imagen es más de cultura general y que entendamos un poco que se pueden caracterizar diferentes núcleos, diferentes elementos a partir de la radiación ionizante, en este caso la radiación gamma. Hay diferentes picos para caracterizar de qué está compuesto un elemento. Esta caracterización es muy importante y es por lo cual se utiliza para procesos industriales, porque se puede caracterizar un terreno, se puede caracterizar y saber qué hay o no hay en cierto pozo petrolero, o si hay porosidad en ciertos terrenos, o en cementos, o en papel, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante saber esa utilidad porque dicha caracterización es la que nos permite usar de manera adecuada tanto rayos gamma como rayos X. Aquí podemos observar solo la parte del espectro electromagnético donde vemos que los fotones son parte de ese espectro. Recordemos que veíamos anteriormente que este es el visible y aquí comienza el ultravioleta. Esta parte es la radiación ionizante. Los rayos X y los rayos gamma hacen parte de esta porque su energía es muy alta. Incluso aquí todavía faltan rayos gamma mucho más alto del orden de 10 a la 6, o sea, mega electronvoltios. Tenemos miles de electronvoltios, miles, se llama allá millones, y acá cientos, para tener esa magnitud. Y las longitudes de onda sí son muy pequeñitas, es decir, las frecuencias, aquí hay muchas, muchas, muchas repeticiones. Y entonces para que tengamos muy, muy, muy en cuenta que tenemos el infrarrojo y el ultravioleta, está el infrarrojo, en realidad el infrarrojo viene de acá, después viene el ultravioleta, y los fotones son parte del espectro electromagnético, no solo las partículas, también tenemos los rayos X característicos y la radiación gamma son, hacen parte del efecto del espectro electromagnético como tal, de la interacción de la radiación con la materia. Existen diferentes tipos de radiación. Algunas son las partículas cargadas, que son las partículas alfa, las podemos encontrar en los núcleos de helio, las partículas beta, que se dividen en dos, en beta menos y beta más. Estas positrones se encuentran en un examen, digamos, médico que se llama tomografía por emisión de positrones.
tenemos protones y iones pesados. Y también tenemos partículas neutras, donde están los fotones, que en realidad son ondas, y radiación electromagnética, rayos X y rayos gamma, y los neutrones. Aquí tenemos todos los que están dando en una práctica con americio del I 241, por ejemplo. Recordar que los fotones, a diferencia de los neutrones, de los alfas, de las betas, no poseen masa. Esos fotones son ondas más que partículas. El proceso de ionización es aquel en el cual el electrón o la molécula como tal gana o pierde electrones. Esto significa que va a quedar cargado o más positivo si se quitan electrones o más negativos si se agrega electrones. Hay ionizaciones directas, que son las partículas cargadas, las partículas alfa, las beta menos, las beta más, los protones y los iones pesados. Y las que son indirectamente ionizantes son las de los fotones. Recordemos que los fotones, como se explicaba anteriormente, son aquellas que son ondas y no partículas. Los neutrones, que sí son partículas, lo que pasa es que no tienen carga, recordemos también eso, pues son indirectamente ionizantes. ¿Dónde vemos la ionización? Pues la ionización es la encargada de causar efectos biológicos. Los efectos biológicos que se verán más adelante, que son aquellos que causan daño o reparación en el caso de los tumores. En el tejido sano causan un daño al hacer ruptura de ADN, y en el tejido que no está sano, como el de los tumores, pues lo logra esterilizar y evita su proliferación. Obviamente al ionizar también podemos detectar la radiación ionizante, valga la redundancia, ya que con ellos pues, los detectores funcionan como contadores de partículas, los dosímetros mensuales, etcétera, etcétera, etcétera. Existen diferentes tipos de interacción de la radiación con la materia. Como explicaba antes, uno es la ionización, pero hay otro también que es la excitación. No necesariamente el electrón se desprende totalmente del átomo, sino que también el electrón puede pasar de un nivel a otro nivel. Eso sí puede suceder. Es bueno que se tenga en cuenta que puede pasar de un nivel 1 a un nivel 2 a un nivel 3. Aquí hay tres niveles, el 1, el 2 y el 3. Puede pasar, o también se puede desexcitar, que es bajar a un nivel inferior. Y lo que hablábamos ahora, la ionización, es removerlo, ojo con eso, completamente. El electrón se remueve completamente de nuestro átomo o nuestra molécula. Ese es el proceso de ionización y son algunos de los tipos de radiación materia. Aquí podemos ver, para que nos quede mucho más claro, cuál es el proceso de ionización cuando la energía llega, una energía suficientemente alta para que sea ionizante, golpea nuestro átomo. Este electrón que estaba aquí se desprende. Otro proceso de excitación podría ser que este no se desprenda, sino que llegue a una órbita superior. Entonces recordemos que tenemos los dos, ionización y además excitación. Otro proceso que puede suceder, como lo mencionaba antes, es la desexcitación. No necesariamente el electrón va a desprenderse o el electrón va a pasar a un nivel superior, sino que también puede pasar que este electrón se transfiera a un nivel inferior de energía, como vimos antes, niveles de energía desde el 1, el 2, el 3, podría pasar de un 3 a un 2, se está desexcitando. Y aquí hay un electrón que se llama el electrón Auger, no se preocupen tanto por la definición, simplemente es un electrón que va a quedar cuando se desexcita. Y aquí se produce algo que se llama radiación característica. Para no complicarnos la existencia, una radiación característica es la que sucede en el momento de producir rayos X. Son rayos X característicos, cuando se desexcita de uno más elevado a uno menos elevado nivel de energía. Otra cosa que puede suceder es que no se ionice o no se excite como tal los orbitales, sino que se excite el núcleo del átomo. En ese caso, las partículas que están dentro del núcleo, recordemos que son los neutrones y los protones. Entonces, protones y neutrones pueden salir y se estaría excitando el núcleo. Es otro tipo de interacción que también puede hacer la radiación con la materia. Los fotones interactúan de tres maneras diferentes, por tres mecanismos diferentes con la materia. Ellos son el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico y la creación de pares.
todo dependiendo del tipo de energía que tengamos, se pueden producir cada una de ellas. No las vamos a ver con detenimiento, ya que son un poco más avanzadas, una física más avanzada que no es necesario que comprendan, pero sí es muy importante que sepan que existen estas tres. Existe el efecto Compton, que existe el efecto fotoeléctrico y la creación de pares, y dependiendo de su energía, asimismo vamos a tener estas interacciones de la radiación con la materia. Recordemos una vez más que tenemos partículas cargadas, que ya son alfas, betas y protones, y partículas sin carga, fotones, porque son las partículas de las que se compone la onda. En realidad esto es una onda, como los rayos gamma y los rayos X, y los neutrones. Cada una puede puede causar ionización de manera individual, directa o indirecta. Cada una de ellas son bien diferentes. Aquí podemos ver que del núcleo tenemos las partículas alfas y las betas y los rayos gamma. Los rayos gamma son ondas, las partículas alfa son partículas muy grandes y las partículas beta son un poquitico menos grandes, pero son mucho más grandes que los fotones, para que tengamos en cuenta esta partecita. Cada radionúcleo tiene ciertas propiedades, aparte de químicas y físicas, hay una muy importante que es la inestabilidad, ¿sí? ¿Qué tan inestables o qué tan estables son? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un número de neutrones que puede tener algunas sobre un número de protones. Entonces, si tenemos muchos neutrones, necesitamos más para la estabilidad o muchos protones para la estabilidad. Aquí podemos ver que entre más, aquí son más inestables, aquí son un poco más estables, ¿listo? Se van volviendo más estables a medida que pasan y se juntan entre neutrones y protones. Más adelante van a ver en su presentación de magnitudes y unidades estas definiciones, pero es bueno tener por lo menos esta, ya que esa nos va a mostrar las propiedades físicas de cada radionúcleo y una de las más importantes. La actividad, que es cómo se mide y se dosifican las dosis de radiación, tenemos el número de núcleos radiactivos que caen por unidad de tiempo. ¿Eso qué significa? ¿Cuántos núcleos radiactivos están volviéndose estables en cierta unidad de tiempo? Entonces, para eso se mide con un becquerel, que eso es una desintegración de estas desintegraciones nucleares por un segundo. Anteriormente se utilizaba el curio, que es 3.7 por 10 a la 10 becquerelios o 37 gigabecquerelios. Después vamos a aprender cómo pasar estas unidades, pasar de becquerelios a curios, porque muchas veces, y debido a que hay material reactivo por muchos lados del mundo, cuando llegan pueden llegar en curios, en terabecquerelios, en milibecquerelios, en milicurios, etcétera, etcétera. Y es bueno tener el sistema internacional, que es el que se maneja en nuestro país, que es el becquerelio. El becquerelio es una magnitud muy pequeña, un becquerelio es muy pequeño, normalmente las dosis vienen del orden de gigas, o sea 10 a la 9, o de megas 10 a la 6, o sea son números muy grandes, porque un becquerelio como tal es bastante pequeño. 3000 becquerelios en el cuerpo provenientes de fuentes naturales al año, o sea recibimos 3 kilobecquerelios en el cuerpo provenientes de fuentes naturales. En un examen más o menos pueden ir 20 megas a una tera, a una giga, perdón, de becquerelios en exámenes de medicina nuclear, una gamografía ósea, un PET-CT, hay diferentes iodoterapia, muchísimos, que son tratamientos o para diagnóstico que tienen esta actividad. Aquí algunos prefijos que les nombraba antes. Tenemos mega, que no es nada más que 1.000.000, giga, que es a lo que compramos los computadores, si lo recuerdan, 500 gigas de disco duro, eso es un 1 con 9 ceros, es algo así como 1.000.000.000, y tera, que es más grande todavía, estamos hablando de 1.000.000.000, más o menos, eso es una tera, para que tengamos en cuenta nuestros prefijos cuando hablemos de megas, de gigas, de teras, que es en lo que se mide la actividad de los radionúcleos. Haciendo un poco de historia, el señor Henry Becquerel, que nació en 1852 y murió en 1908, fue uno de los responsables de descubrir la radiactividad. Es por eso que una de las unidades lleva el becquerel, o el becquerelio en español. Él logró descubrirla y hasta ahora seguimos manejando la unidad en el sistema internacional, y junto a Marie Curie, que ya la vamos a ver más adelante, fue uno de los grandes precursores de la radiactividad.
y de su descubrimiento. Marie Curie, que nació en 1867 y murió en 1934, fue la primera mujer en ganar el premio Nobel por dos disciplinas diferentes. Se murió con dos Nobel, uno de física y uno de química. Ella junto a su esposo Pierre Curie descubrieron también la reactividad artificial descubriendo el polonio. Y el radio. Fueron los dos radioisótopos que ellos descubrieron. Ella era polaca, su nombre era María Slowotska, y su esposo sí era francés, haciendo como un poco historia para que tengan presente quién fue tan importante Marie Curie, que es prácticamente la precursora junto con Becquerel de todo lo que es radiactividad. Ella trajo incluso el radio a Colombia hace muchísimos años en el Instituto Nacional de Cancerología para tratamientos con radio en su momento. Y vamos a algo muy importante, que es el tiempo de vida media de nuestros radioisótopos. Los radioisótopos tienen una duración, un decaimiento. ¿Cuánto demoran en decaer? A la mitad. ¿Ok? Entonces, eso depende de cada uno de los radioisótopos. Eso depende de cuánto puede durar. Normalmente ustedes en la industria utilizan radioisótopos de muchísima tiempo de vida media. Por ejemplo, el americio berilio 241 tiene un tiempo de vida media de 432 años. Es decir, que tenemos una actividad de 222 gigabecquerelos hoy. En 432 años tendríamos 111. Después en otros 432 años, 55.5. Y así, la mitad de la mitad de la mitad cada 432 años. Pero hay unos que son muy pequeños. Por ejemplo, el carbono 15 tiene una semivida de 2.4 segundos. Hay unos que son mucho más grandes. El radio 226 de 1620 años. Tenemos el uranio 238 que es de 4.5 por 10 a la 9. Estamos hablando de tera. Es demasiado. El Krypton 85 que es usado en cartoneras, por ejemplo, o en algunas empresas de cementos para mirar porosidad de sus materiales, tiene un tiempo de vida media de 10.3 años. Ese concepto es muy importante porque sabremos cuánto está decayendo, cuándo ya no ha dejado de ser tiene una actividad radiactiva inicial, cuando se tiene que reemplazar no por vida útil, sino por decaimiento radiactivo, una fuente. En el caso de la industria, con el americio que les decía ahora, tiene muchísimos años, pero su vida útil normalmente es de 50 años, ya como tal la fuente, pero sigue siendo radiactiva hasta que termine. El ejemplo que les estaba mostrando ahora, por ejemplo, tenemos que el berilio 8 tiene 10 a la menos 16 segundos, el polonio 213, 4 por 10 a la menos 6, el aluminio 28, 2.5 minutos, el yodo 131 que se utiliza para cáncer de tiroides en 8 días, estroncio 90 también utilizado en la industria, tiene 28 años, radio 226, 1600 años, el carbono 14 que muy probablemente lo hayan escuchado, lo asocien a las pruebas de carbono 14 que se hacen para mirar antigüedad de ciertas cosas, como el manto de Turín y entre muchas antigüedades, valga la redundancia, tiene 5.730 años y es muy bueno ese tiempo de vida media porque así mismo va decayendo y al medir su radiactividad podemos saber cuánto tiempo lleva. El rubio 87 tiene 5.7 por 10 a la 10 años, es algo absurdamente grande. Entonces aquí tenemos que depende de cada radionúcleo, no todos son iguales, no todos van a tener tiempo de vida media igual, por eso para lo que lo vayamos a usar necesitamos o tiempos de vida media cortos, si es algo médico por ejemplo, o tiempos de vida largos si estamos trabajando en industria. Eso es un ejemplo de lo que sucedió en la catástrofe nuclear de Fukushima en Japón. Recordemos que hay un gran problema porque se incendiaron unos reactores nucleares, unos núcleos en realidad, y bueno, después de un maremoto hubo muchos problemas. Resulta que eso fue en el año 2011. Ahí tenían fuentes de iridio 191, tenían y algunas fuentes de uranio, de plutonio, pero es más, la que más tenía en abundancia era cesio 137. Hagamos una muestra, digamos que en el 2011 existían 16 núcleos de cesio 137. Como el tiempo de vida del cesio 137 es de 30 años, en 30 años, en el año 2041, ya no habrían 16, sino 8.
Después en otros 30 años, en el 2071, ya no tendríamos 8, sino que tendríamos 4. Ya en el 2101 tendríamos 2 y en el año 2101 tendríamos 1. Es decir, que para que baje a 1, la radiactividad habrán pasado toda esta cantidad de años. Estamos hablando de 120 años para poder que esto vaya decayendo casi a lo más bajo que podría tener. Entonces, por eso es muy importante el tiempo de vida media. Nos permite saber y calcular después de cuánto tiempo qué cantidad de radiactividad hay en una fuente.